Dios les bendiga, sean todos bienvenidos al culto Doctrina para la Vida de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Hoy, jueves 2 de julio, les saluda Onan Morel y quiero enviar un abrazo fraterno a todos los hermanos de nuestra congregación, también de igual manera a todos los amigos y hermanos de otras congregaciones que nos están escuchando el día de hoy. Estén pendientes del mensaje que recibiremos el día de hoy, del cual estamos seguros que será de mucha edificación para nuestras vidas. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Cuando nosotros la escuchamos, siempre recibimos bendición. Los invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Vamos a ubicarnos en el capítulo 46 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Ubiquémonos en Salmos 46. El versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, la Biblia nos confirma el Dios en el que nosotros podemos confiar. Es un Dios que es pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Sabemos que estamos viviendo en una condición en donde se ve la muerte y se ve la enfermedad rondando por nuestras comunidades, pero nosotros tenemos la certeza de que hay un Dios todopoderoso y que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que los invito a que con ánimo confiemos en Él. Ahora, hermanos, los invito para que oremos y pongamos este culto en las manos del Señor. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a un culto de doctrina para la vida más. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra nos trae bendición y nos renueva los ánimos también para que nosotros podamos estar permanentemente confiados en ti. Ponemos en tus manos este culto, que llegue a muchas personas, Señor, a todos los que necesitamos escuchar esta palabra. Utiliza a cada uno de los participantes en este culto para que sean de bendición para las personas que lo estén escuchando. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos ahora con el tiempo de los himnos al Señor. Le motivo a que en su casa usted acompañe a nuestro coro alabando al Señor por medio de estos himnos. La palabra del Señor dice en el Salmo 68:19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El himno número 368 se titula Día en Día. Entonemos al Señor. Cristo está conmigo,
En el himnario Celebremos su Gloria, el himno número 373 se titula Estoy bien. La mano de nuestro Dios es para hacer bien sobre todos los que le buscan. Nos dice el libro de Esdras 8:22. Entonemos al Señor. Quiera que sea mi ser, te diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Todavía la prueba me tienta Satán, aumenta mi fe, mi amor, pues Cristo comprende mis hechas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Himno número 4, Santo, santo, santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran.
rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y claridad. Comenzamos ahora con el segmento Noticias del Fin, en la voz de nuestra hermana Sandra Girón. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. A continuación vamos a leer las noticias del fin para el día de hoy, jueves 2 de julio del año 2020. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar un nuevo mes y poder seguir estando en comunión a través de estos cultos virtuales. La primera noticia se titula Coronavirus, ¿cómo sería el mundo si desaparecieran los virus? Se han cobrado incalculables vidas durante milenios, eliminando con frecuencia grandes sectores de la población mundial, desde la epidemia de influenza de 1918 que mató a entre 50 y 100 millones de personas, hasta los 200 millones que murieron de viruela solamente en el siglo XX. La actual pandemia de COVID-19 es solo uno de una serie de continuos e interminables ataques virales mortales. Si existiese la posibilidad de hacerlos desaparecer con una varita mágica, la mayoría probablemente aprovecharía la oportunidad de hacerlo, sobre todo ahora. Sin embargo, esto sería un error mortal, más mortal, de hecho, que lo que podría ser cualquier virus. Si todos los virus desaparecen repentinamente, el mundo sería un lugar maravilloso por cerca de un día y medio, y luego todos moriríamos. Ese sería el resultado final, dice Tony Goldberg, epidemiólogo de la Universidad de Wisconsin-Madison. La gran mayoría de los virus no son patógenos para los humanos, y muchos juegan un papel integral en el mantenimiento de los ecosistemas. Otros mantienen la salud de organismos individuales, desde hongos y plantas hasta insectos y humanos. Vivimos en un equilibrio perfecto y los virus son parte de ello, dice Susana López Charretón, viróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadores que estudian plagas de insectos descubrieron que los virus son críticos para el control de la población de especies. Si una determinada especie se crece en exceso, aparecerá un virus y los eliminará, explica Rosenick. Este proceso, llamado matar al ganador, es común en otras especies, incluyendo la nuestra, como evidencian las pandemias. Infecciones con ciertos virus benignos pueden ayudar incluso a proteger a los humanos de algunos patógenos. El virus Hb-C o virus de la hepatitis G, un virus no patogénico que es pariente cercano del virus del Nilo occidental y del dengue, está vinculado a la progresión tardía del SIDA en las personas VIH positivo. Científicos descubrieron también que el virus Hb-C hace que la gente infectada con ébola sea menos propensa a morir. Sin virus, nosotros y otras especies podríamos ser mucho más proclives a padecer otras enfermedades. La noticia número 2 se titula Polvo del Sahara. ¿Cuál es el fenómeno detrás de la densa nube que viajó 10.000 kilómetros desde África y ya afecta a México? En las imágenes que captan los satélites desde África hasta el Caribe, una nube marrón empañaba la tradicional azul o el blanco en espiral que suelen ser típicos en esta área en otras épocas del año.
Es la señal inequívoca de que otra capa de aire sahariana, una masa de aire muy seco y lleno de polvo del desierto norafricano, se movía hacia América. Varios países del área han recomendado a sus ciudadanos que usen mascarillas y que se protejan especialmente los grupos más vulnerables. De acuerdo con Olga Mayol, experta del Instituto de Estudios de Ecosistemas Tropicales de la Universidad de Puerto Rico, la actual nube tiene las concentraciones más altas de partículas de polvo observadas en la región en el último medio siglo. Como todo fenómeno de la naturaleza, las nubes de polvo del Sahara contribuyen a diversas formas de los ciclos naturales del planeta. Absorbe la luz solar, lo que contribuye a la regulación de las temperaturas del planeta. Los minerales contenidos en el polvo también reponen los nutrientes en los suelos de las zonas tropicales, que se ven afectados por las tradicionales lluvias de la región. Según la NOAA, el calor, la sequedad y los fuertes vientos asociados con la capa de aire sahariana suprimen también la formación e intensificación de los ciclones tropicales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos proyectó para este 2020 una temporada ciclónica más intensa de lo habitual, pero si más nubes de este tipo se forman en los próximos meses, la formación de huracanes intensos podría verse debilitada. Uno de los efectos nocivos de la nube de polvo del Sahara está vinculado con la salud humana, dado que afecta considerablemente la calidad del aire. En los actuales contextos, con una pandemia de coronavirus que afecta a la región y ha provocado miles de muertos, las autoridades sanitarias de algunos países han alertado sobre el riesgo extra que esta nube de polvo supone para personas con problemas respiratorios. Y la tercera noticia se titula Raro eclipse solar en el día más largo del año. Los eclipses solares en el solsticio de verano son raros, pero que ocurra un círculo de fuego exactamente en este momento lo es aún más. Un círculo de fuego causó asombro este domingo en partes del hemisferio oriental mientras la luna se movía sobre el sol, un raro eclipse que coincide con el día más largo del año. El camino de eclipse abarcó Asia Oriental, el sureste asiático, el Medio Oriente y África, aunque en la mayoría de los lugares se vio un eclipse parcial y solo unos pocos fueron testigos del verdadero círculo de fuego. Cientos de aficionados se reunieron en Chiayi, en el sur de Taiwán, uno de los lugares de Asia donde era visible el eclipse. En este tipo de eclipse, llamado Anulala, la luna pasa por delante del sol, en alineación con la Tierra y lo oculta parcialmente, pero deja visible un anillo del astro rey conocido como círculo de fuego. Este fenómeno sucede cuando la luna está más lejos en su órbita elíptica alrededor de la Tierra, por lo que parece más pequeña. Estas han sido las noticias para el día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Comenzamos con el segmento de la información. En primer lugar, en el mes de julio comenzaremos con la transmisión de 2 jornadas de cultos dominicales, uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas y comprometámonos a estar permanentemente invitando a otros a escuchar la palabra del Señor. En segundo lugar, el sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de damas de 2020, con un mensaje enfocado a la edificación de las hermanas de nuestra congregación y a toda aquella dama a la que hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. También, si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en autobanco, puede hacerlo a la cuenta de la iglesia que es número 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. Repito, la cuenta es número 11-401-015776-6 del Banco de Occidente. También le recordamos que si usted tiene una petición de oración, se comunique con la hermana Karen Sánchez
al 33 65 71 31. Le repito el nombre, la hermana Karen Sánchez, al celular 33 65 71 31, y ella le incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. Si usted quiere participar orando activamente en la cadena de oración de 24 horas, llame al hermano Onan Morel al celular 8800-9970. Repito, el hermano Onan Morel al celular 8800-9970, y recibirá las peticiones de oración para la media hora que seleccione. También le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio, publicándolos a sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para que todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto audio de saludo en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10, y ella le indicará la forma de hacerlo. Repito, comuníquese con la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10, y ella le va a indicar la forma de hacerlo. Ahora, hermanos, comenzamos con el segmento Saludo Fraterno de la Audiencia. El día de hoy nos lo estará impartiendo nuestro hermano Julio Cepeda. ¿Qué tal, queridos hermanos? Les habla Julio Cepeda de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Un saludo fraterno para todos mis hermanos, no solo de la iglesia, sino que más allá de la iglesia también. Que el Señor los bendiga y los tenga con bien. Espero que estén tranquilos, siempre pensando en el Señor, porque Él nos guía en todo. Él sabe qué hacer y conoce nuestras necesidades mucho antes de que nosotros las pidamos. Durante esta pandemia que estamos pasando todos, todo el mundo, hemos estado encerrados en casa como la mayoría de todos ustedes. Algunos tal vez han podido ir a trabajar, otros a medio trabajar, pero siempre háganlo con deseo, con ganas, porque el Señor los está viendo y los está protegiendo y sobre todo los está acompañando. Es una dicha tenerlo a Él, porque todo lo que nosotros le pedimos a Él con fe, Él nos lo concede. Es bastante edificante también los cultos, aunque sea de manera virtual, pareciera que uno está en la iglesia. Las otras presentaciones virtuales que hay, por ejemplo, cuando hay el ayuno y oración, culto para la vida, culto de oración y todos sirven para que nosotros crezcamos en nuestro conocimiento, porque la palabra de Dios es lo más significativo que tenemos. Y quiero acordarme ahorita del versículo 8 del Salmo 32, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Eso no es nada más que sabiduría bíblica. Esa terminología se entiende así. Y también en los salmos hay otros similares o que son consecuencia de este. Por ejemplo, en el Salmo 34, acerca de la protección divina, el versículo 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermoso. Igual en referencia a la misericordia de Dios en el Salmo 36, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Hermoso, ¿verdad, queridos hermanos? Eso nos llena y nos tiene confiados en el Señor. Él nos ayuda mucho.
Hay que aprovechar el tiempo que tenemos para tener más conocimiento pleno en las Escrituras. Llegar a tener templanza doctrinal. Eso es conocimiento, aplicación, acción, ejecución. Si hacemos todo eso, no es de memoria que lo aprendemos, sino que es de corazón, porque lo podemos aplicar debidamente como el Señor nos pide en la gran comisión de ir por todo el mundo y bautizarlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es porque Él nos ama y nosotros debemos corresponderle, porque su misericordia es grandísima, y nosotros también debemos ser misericordiosos con los demás, con el prójimo. Hay que mantenerse firmes, hay que crecer espiritual y emocionalmente, leyendo las Escrituras, orando, dando alabanzas, sirviendo en la iglesia, ayudando al prójimo. Es algo que nos compromete a nosotros mismos, porque seguimos creciendo en el Señor. Espero que todos se encuentren bien. No digo disfruten, sino que compleméntense con el Señor y su palabra, y todo nos irá bien. Gracias, queridos hermanos, y que el Señor me los bendiga grandemente. Ahora les invito a que en actitud reverente inclinemos nuestro rostro para orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias porque nos permites venir ante ti a presentar nuestras ofrendas. Sabemos que estas ofrendas son fruto de todas las bendiciones que tú nos has dado. Las ponemos en tus manos, Señor, con amor, para que tú las recibas. Y pedimos también, Señor, por los hermanos de nuestra congregación que están padeciendo de necesidades. Tú sabes, Señor, que la situación está difícil. Hay hermanos desempleados a causa de esta pandemia que estamos viviendo. Hay otros hermanos que tienen cerradas sus fuentes de ingreso. Y por eso, Señor, venimos ante ti a apelar por ellos, para que tú, Señor, extiendas tu mano de bendición sobre ellos y que les proveas para suplir todas sus necesidades, Señor. Te damos gracias porque sabemos que podemos confiar en ti. Sabemos que la evidencia de tu amor para con nosotros es permanente. Y por eso, Señor, nos dirigimos a ti con toda confianza. Ponemos en tus manos a toda nuestra congregación y a todos los proyectos que nuestra congregación tiene en camino. Bendice, Señor, todas estas actividades que se están desarrollando en nuestra iglesia. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos ahora con el segmento de el material de edificación. El material de hoy se titula ¿Cómo confrontar bíblicamente la ansiedad y las teorías de conspiración? La creencia de una conspiración secreta para crear un nuevo orden mundial es común para millones de personas que se informan por medios, incluso cristianos, repletos de teorías que provocan ansiedad. Las personas somos atraídas por las conspiraciones porque prometen satisfacer ciertos motivos psicológicos. Sin embargo, en lugar de disminuir la incertidumbre, los estudios sugieren que las teorías de conspiración en realidad la aumentan. Los creyentes no estamos exentos de sufrir esta clase de atracción y ser víctimas de la desinformación y sus consecuencias. Entonces, ¿cómo afrontamos bíblicamente la ansiedad que viene por las teorías de conspiración? En primer lugar, aceptemos nuestra limitación. Necesitamos aceptar que no lo sabemos todo. Cristo mismo tuvo que lidiar con teorías de conspiración sobre su regreso, pero instruyó a sus discípulos de manera contundente: no los sigan. Podemos ver en Lucas 17, 22 y 23 lo siguiente. Y dijo a sus discípulos:
tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Aún así, los discípulos no estuvieron libres de tener sus propias teorías cuando especularon sobre la futura restauración del reino de Israel. Según Hechos 1:7, dice lo siguiente: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús no respondió a la curiosidad de sus discípulos, sino que les dijo una gran verdad: a ustedes no les corresponde saberlo. Entender que no podemos saberlo todo puede instruirnos para manejar adecuadamente nuestros deseos de dominio de los hechos. El escritor de Eclesiastés tuvo el tiempo, los medios y el intelecto para descubrir todo el sistema que maneja el universo. Sin embargo, dijo, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Eclesiastés 8:17. ¿Será verdad que el COVID-19 es una conspiración para reducir la población mundial? ¿Se trata de un arma biológica contra China o un plan oculto para controlar el mundo? No lo sabemos. Por esta razón, la solución no es seguir indagando, especulando, fomentando ansiedad y añadiendo confusión a una situación ya incierta. Debemos aceptar nuestras limitaciones de no poder entenderlo todo y estar conformes con esa realidad. Temamos a Dios y no al ser humano. Aunque la gente busca explicaciones conspirativas para obtener una sensación de poder y confianza, en última instancia se sienten peor. La razón es porque muchas de esas teorías están destinadas a alimentar su miedo. Ante una situación como esta, Cristo les advirtió a sus discípulos que serían ovejas en medio de lobos, injustamente entregados a tribunales, perseguidos por familiares y odiados por causa de su nombre. Pero, según Mateo 10:26, Él les mandó no tener miedo con estas palabras. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Más bien, Cristo les encomendó temer a Dios. En Mateo 10:28 leemos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si bien es cierto que existen planes ocultos para manipular el mundo, confía que no quedarán ocultos para siempre. Leemos en Salmos 33:13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. En Eclesiastés 3:17, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. En Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mejor es temer a Dios Todopoderoso que a las circunstancias y a las personas que solo pueden destruir el cuerpo. Dios llama a su pueblo a tener solo a Él temor. En Isaías 8:13 leemos,
a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. El temor humano puede incrementarse en tiempos de crisis. Las malas noticias, la tasa de mortalidad y sufrir los síntomas del virus puede llevarnos al borde de la desesperación. Pero el temor de Dios nos libera del temor humano. En Salmo 112:7 leemos: no tendrá temor de las malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Ocupemos la mente y el corazón con lo revelado. En su último discurso, Moisés reitera la naturaleza de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, a fin de invitarlos a cumplir el pacto. Leemos en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Él es quien decide a quién revelárselas y a quién no. Leamos Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En el caso del pueblo de Israel, Dios reveló su ley, pero a la iglesia le reveló su evangelio. Sobre esto Pablo dice en el evangelio: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que, por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto está en Romanos 16, 25 y 26. El Evangelio es la revelación dada a la iglesia. Por lo tanto, debemos ocupar nuestra mente y corazón con las promesas del Evangelio, que, como señaló Clemente de Roma, trae el descanso del reino venidero y la vida eterna. En 2 de Pedro 1:4 leemos: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro 3:13 leemos: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Además de ocuparnos con las promesas del Evangelio, debemos, sobre todo, ocuparnos con Jesucristo. En Filipenses 4:7 nos dice lo que en Cristo el creyente experimenta. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A los colosenses Pablo les dijo que cuando están arraigados y sobreedificados en Cristo, permanecen firmes en contra de los engaños. Colosenses 2:4 al 8 dice lo siguiente: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Arraigaos y sobreedificaos en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo encomienda al creyente a llevar cautivas las falsas teorías,
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto está en 2 Corintios 10:5. Conclusión. Debido a sus limitaciones, al ser humano no le corresponde saberlo todo. Cuando sientes temor o incertidumbre por lo desconocido, recuerda que a Dios nada se le escapa. Dios es más poderoso que tus circunstancias y capaz de cambiar el rumbo de tu vida. Teme a Dios y no a los hombres. Evita las conspiraciones secretas que solo fomentan ansiedad y desesperación. Mejor ocupa tu mente y tu corazón con las promesas del Evangelio y la persona de nuestro Señor Jesucristo, donde hallarás paz y fuerza para combatir la ansiedad. Continuamos ahora con el segmento Eventos Finales, en donde el pastor Julio Durón nos trae la continuación de la serie La doctrina del arrebatamiento. Pongamos mucha atención porque esta palabra nos va a edificar. Muy buenas tardes, queridos hermanos, buenas noches o buenos días, según el lugar donde usted se encuentre. Es un gozo y una bendición poder estar con ustedes. Estamos en nuestro país en particular, estamos pasando momentos nada fáciles. Vemos en ascenso la curva de contagios y tenemos creyentes contagiados no solo en nuestra iglesia, sino también en otras congregaciones. Hemos tenido también noticias de pastores que han sido contagiados y sus familias. Por lo tanto, hermanos, es importante orar y no desmayar y no caer en tristeza, angustia, desesperanza o ansiedad, porque Dios tiene control de todo el universo. No hay una tan sola molécula del universo que se mueva si no es con su permiso. Y por lo tanto Él cuida de la vida de sus hijos y Él sabe por qué permite que algunos hijos suyos se contagien. Por lo tanto, nuestro deber es orar y estar orando continuamente para que nuestro pueblo, el pueblo de Dios, pueda tener sabiduría para poderse guiar con medidas de bioseguridad, salir solo para lo necesario, evitar puntos de contagio. Eso es importante. Y también de esa manera pues hacemos una buena mayordomía de nuestro tiempo y de nuestros cuerpos. Así pues, queridos hermanos, que les animamos a orar, no desmaye, si hay hermanos contagiados, no hay que caer en llevar información y traer, no, hay que orar por ellos para que pronto salgan de esa crisis de salud, para que sus órganos no se comprometan, para que sus pulmones salgan limpios, para que queden vivos para la gloria de Dios. Si alguno de nuestros hermanos parte con el Señor por estos contagios, igual hay que estar prestos a consolar y a estar cerca de nuestros hermanos. No es fácil incluso perder un pariente en estas condiciones y despedirle sus restos o su cuerpo, que es lo único que va a la tierra, por las diversas medidas que impiden la aglomeración de personas en un cementerio como normalmente se hace, o en una sala fúnebre, que no se puede hacer incluso eso. Por lo tanto, hermanos, hay que estar unidos, hay que estar juntos, hay que estar unánimes, hay que estarnos animando unos a otros, usar bien las comunicaciones que tenemos a la mano para exacerbar la fe y la esperanza en los hijos de Dios y no estar trasladando información errónea o desalentadora a los hijos de Dios. Hay que transmitir la palabra de Dios, que es lo único que trae verdadero consuelo a los creyentes. Por lo tanto, oramos por aquellos hermanos que han perdido seres queridos, como la hermana Xiomara, el hermano Juancito Inglés, de nuestros congregantes, la hermana Xiomara Luna, creo que ya la mencioné, y otros hermanos como Aldo también. Hay que estar orando por consuelo de Dios para ellos y orar por nuestros hermanos que están contagiados y aún de otras congregaciones. Es el deber de los creyentes interceder y hacer oración los unos por los otros. Así pues, querido hermano, recibo un abrazo, un saludo fraterno, le animo en el Señor y en medio de esta oscuridad vamos de la mano del Señor y vamos a salir adelante, la mano de Dios. Recuerde que nuestro gozo y nuestra paz no depende de las noticias, buenas o malas, que podamos recibir respecto a esta pandemia. Nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en el Señor
que Él es nuestra guía y es nuestra verdadera esperanza, sus promesas que no cambian y que no dependen del ir y venir de las emociones o del estado de las circunstancias. Nosotros y nuestra vida está puesta en las manos del Señor. Así pues, querido hermano, que por la gracia de Dios vamos adelante y vamos a entregar este tiempo en oración para este estudio. Señor, gracias una vez más por la bendición de podernos dirigir a nuestros congregantes a través de estos estudios. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu. Guíanos palabra por palabra, texto por texto, y permite que este estudio del arrebatamiento en el cual vamos avanzando vaya construyendo una esperanza sólida en nuestros corazones, Padre, y fortalécenos en este tiempo que estamos viviendo. Te damos las gracias infinitas en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos estado estudiando la doctrina del arrebatamiento. Recuerde que hay 3 textos importantes respecto a esta doctrina que los hemos venido estudiando uno a uno. El primero fue 1 Tesalonicenses 4, el 13 al 18, que es donde Pablo revela el misterio que Dios le mostró respecto a esta doctrina y donde se menciona de una manera puntual el término arrebatamiento. Luego tenemos San Juan 14, del 1 al 3, que hemos iniciado su estudio algunos jueves atrás, que fue la primera referencia que el Señor hizo a este tema. Y luego 1 Tesalonicenses 15, 51 y 52. La verdad, hermanos, que la Escritura tiene varios ejemplos del tema del arrebatamiento que ocurrió en individuos que fueron justos a los ojos de Dios, y Dios hizo una obra particular en ellos y les usó en gran manera. Tenemos el caso, por ejemplo, de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, fue arrebatado por Dios. El caso de Elías también, cuando llegó el momento de su sustitución por Eliseo. Y vemos otros casos también como Felipe en el libro de Hechos, que fue arrebatado para ser traspuesto a otra ciudad, y así por el estilo. Por lo tanto, la palabra del Señor nos da ejemplos y nos da muestras de que esto será un hecho posible, irreversible e inminente, podrá ocurrir en cualquier momento. Vamos a leer el texto que nos ocupa, el capítulo 14 de San Juan, y vamos a leerlo completo porque entre más lo leamos, hermanos, mejor comprensión tendremos de ello. Vamos a ver la razón por la cual decidimos estudiar este capítulo entero. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Del que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os hubierais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Muy bien, hermanos, siempre en nuestros estudios hacemos un repaso y creo que esto no es molesto, más bien es provechoso para todos nuestros oyentes, para que puedan conectarse con el tema. Este capítulo 14, los primeros 3 versos, nos habla de lo que el Señor hace referencia al arrebatamiento. Pero aquí el Señor se presenta como el gran consolador, que es el que Dios ha elegido para ser el consolador de los creyentes, y no solo en ocasión de su venida futura, sino también en el presente, mientras usted está en la tierra hasta que Él regrese, a través del ministerio del Espíritu Santo. Este es el gran tema de este capítulo. Y la escena se presenta en el aposento alto. Ya Judas había desertado, ya no estaba ahí, pero el Señor lanza su último discurso preparatorio antes de su arresto en ese lugar y les consuela a esos corazones agobiados. Y el Señor lo hace, hermanos. El Señor da este discurso de ánimo, de aliento, de consuelo, porque pronto el mundo de los discípulos iba a sufrir un gran remesón. Él se iba a ir, lo iban a capturar en el huerto, le iban a hacer un juicio sumario, iba a ir a la cruz, y eso iba a causar un gran impacto en la vida de sus discípulos. Y ahí el Señor, en el verso 1, en vez de recibir el auxilio y el apoyo de sus discípulos, Él les consuela en el aspecto emocional y en el aspecto espiritual para prepararlos para el evento que estaba a horas de ocurrir. Y todo este capítulo tiene que ver con ese consuelo y esa preparación que se desprende de la promesa que el Señor les hace ahí de que va a ir a prepararles morada para luego venir a ellos y llevarlos al cielo. Y ahí en el verso 6 el Señor hace unas de sus grandes declaraciones como el yo soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es el camino, el único camino, porque es la vida de Dios y porque es la única verdad de Dios. Y esta es una verdad estrecha, no hay otro camino para llegar a Dios sino Cristo. Y ahí en los versos 7 al 11, el Señor le dice que ellos ya han conocido a Dios, ya tienen esa experiencia en sus vidas, porque han conocido a Cristo en su ministerio. Todo lo que el Señor hizo en su vida terrenal hasta ese momento era una muestra de lo que es Dios. Y pronto lo iban a conocer también en su muerte y en su resurrección. Y el Señor, en todo el Evangelio de Mateo, el relato que hace el evangelista ahí, deja bien claro que Cristo es el Dios encarnado y no admite ninguna duda respecto a eso. Y ahí en el verso 12, el Señor les promete que van a hacer obras mayores. Mira el consuelo, cómo el Señor los va preparando para ese momento. Y les dice que van a hacer obras mayores, pero no significa que van a hacer obras mayores en poder a los milagros instantáneos que el Señor hizo, sino está hablando del alcance, y no habla tanto de milagros físicos, está hablando aquí del gran milagro del cambio de vida, de la conversión que vendrá a todos los que crean en Él, y tiene que ver con el alcance. El Señor tuvo un alcance limitado en la Galilea, en Samaria, y ahí en Judea en cuanto a su ministerio, pero ellos iban a ir más allá, iban a tener un alcance mayor físicamente, llevando el evangelio a todo el mundo. Y el Señor les dice que eso va a ser posible, ahí en el verso 12, porque dice que Él va al Padre. Y el único modo de poder hacer obras mayores, en este caso de los discípulos, era si el Señor partía. Y luego en los versos 13 y 14, ahí el Señor es el momento más difícil, es el momento más crucial, y el Señor se dedica a equiparlos especialmente con el tema de la oración.
y ya no iban a depender de él porque hasta ese momento lo habían tenido enfrente de sí. Físicamente el Señor les había encomendado, pero en horas ya el Señor no estaría con ellos físicamente, ya no iban a depender de su presencia física y tenían que estar listos para asumir el reto sin él. Y les enseña la oración, cómo la oración va a ser respondida cuando se haga en su nombre. Y enfatizamos que una oración hecha con un apellido en el nombre de Jesús, no es una garantía de respuesta, sino que esa oración se hace en los méritos de Cristo para que sirva para los propósitos de Dios, no para propósitos egoístas, para que esa oración se base en los méritos de Cristo, no en los propios, y para que esa oración sirva para la gloria de Dios. El Señor les enseña esto como parte de su consuelo. Y luego los versos 15 al 31, que es la segunda parte de este verso, de este capítulo, el Señor les promete consuelo a través de 5 bendiciones sobrenaturales. Les promete un ayudador sobrenatural, los versos 15 al 17, y el Señor les dice que en el verso 15 que el amor y la obediencia son inseparables, no se pueden separar, y tiene que ver con la obediencia no solamente a los mandatos éticos que el Señor les enseña en este capítulo, sino también a la revelación de la palabra de Dios completa. Y en el verso 16 les promete un nuevo compañero, les promete un consolador y ruega al Padre para lo que lo envíe. Ahí empieza el ministerio intercesor del Señor al pedir a este consolador para ellos. Y ese consolador es otro de la misma clase, es otro que va a tomar el lugar en la obra de Cristo. Es la tercera persona de la Trinidad que tiene la misma esencia de la deidad y está en perfecta unidad con Cristo. Es un consolador, es uno mandado al lado de otro para ayudar, es un paracleto. Es alguien que va a animar y va a consolar a los discípulos a partir de la partida del Señor. Cuando venga en el libro de Hechos, vino ya en el capítulo 2 y va a tener una presencia continua en la vida de los creyentes. Y el verso 17, el Señor le llama Espíritu de verdad, porque es la fuente de la verdad, es quien le imparte. No se podrá conocer la verdad de Dios aparte de la acción del Espíritu Santo. Y en ese verso 17 el Señor le dice que mora con vosotros y estará en vosotros, lo cual significa que el Espíritu Santo en cada etapa de la historia de la salvación, en todo el Antiguo Testamento, siempre fue la fuente de la verdad y de la vida. Pero Jesús les está diciendo aquí, y estará en vosotros, eso significa que el Espíritu Santo va a ser disfrutado en una dimensión no antes conocida. Y allí en el capítulo 7, verso 37 al 39 de Juan, el Señor lo identifica de una manera hermosa como ríos de agua viva, una dimensión del ministerio del Espíritu Santo en la vida de los creyentes no antes conocida. Y luego la segunda gran bendición de este consuelo en estos versos 15 al 31, tiene que ver, hermanos, como lo dijimos el jueves pasado, con una vida sobrenatural, los versos 18 al 19. Y ahí dice, el verso 18, vendré a vosotros y vosotros me veréis. Podemos leerlo mejor. No os dejaré huérfanos, todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis, dice ahí. Y ahí en ese verso 18, él hace una alusión sutil a su muerte, les habla de la orfandad. Cuando le dice no os dejaré huérfanos, pues sinceramente el Señor le está diciendo yo voy a la cruz y voy a morir. Y así el Señor lo hace en ese momento sensible y difícil para sus discípulos. El Señor tenía una manera de tratarlos para no dañarles ya, porque ellos ya estaban inquietos y ansiosos de repente porque estaban comprendiendo lo que el Señor les decía. Y en esos dos versos, el 18 y el 19, el Señor se refiere, cuando Él dice vendré a vosotros, les está diciendo que a pesar de que va a ser capturado, sometido a un juicio sumario y llevado a la cruz, Él va a resucitar y le van a ver. Y así ocurrió 3 días después de su resurrección. No hay evidencia alguna de que algún incrédulo haya visto al Señor. Esta es una promesa para los discípulos después de la resurrección. Y también es una indicación aquí, queridos hermanos, como lo dijimos el pasado, del misterio de la Trinidad,
Cristo estaría de nuevo. Luego le dice, vosotros me veréis. Cristo estaría de nuevo con sus hijos, pero a través de la persona del Espíritu Santo, la cual en el verso 16 Él ha invocado y rogado al Padre que los envíe. Y eso tiene que ver con esa compañía sobrenatural. Y cuando venga el Pentecostés, eso comenzó a ser una realidad permanente en la vida de los creyentes. Hermosa promesa. Y el verso 19 también nos dice, vosotros también viviréis, en una de sus frases. Y gracias a la resurrección y a la venida del Espíritu Santo que mora en el creyente, éste posee definitivamente vida eterna. Esa es la segunda gran bendición en este repaso que estamos haciendo, una vida sobrenatural, que nos dice versos 18 al 19. Y luego el verso 3 nos habla también de una unión sobrenatural de los versos 20 al 25. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esa es la tercera de estas grandes bendiciones de consuelo sobrenatural, que tiene que ver con una unión sobrenatural. En el verso 20 nos dice, en aquel día, obviamente que se refiere al momento en que Él se les iba a aparecer una vez que Él resucitara. Y eso fue así. Y los versos 21 al 24, el Señor hace hincapié en la necesidad de la obediencia continua a sus mandatos como prueba del amor que tiene el creyente hacia Él y hacia el Padre. Eso lo dice el verso 15, recuérdelo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso es así, no se puede decir que se ama a alguien si no se le obedece. Y vimos el jueves pasado que eso concuerda con lo que nos dice Santiago 2, del 14 al 26, donde se afirma en esa enseñanza que la fe genuina, la fe salvadora, se demuestra, es decir, muestra la resultante de obras inspiradas por Dios mediante el poder regenerador y transformador de su Espíritu Santo. Nadie puede decir que es salvo si no muestra frutos dignos de arrepentimiento, si no hay esa evidencia que es el producto de una fe verdaderamente salvadora puesta por Dios en el corazón del salvado. Y esas obras expresan el amor que el Espíritu Santo ha derramado en el corazón del creyente. Eso lo vimos en Romanos 5:5 y Gálatas 5:22, especialmente este último texto que nos habla de los frutos, del fruto del Espíritu Santo, que es esa evidencia maravillosa, irrefutable, de que en ese corazón reside Cristo y que verdaderamente ha sido salvo. Eso tiene que ver con esta tercera gran bendición sobrenatural que el Señor promete aquí. Recuerden, los versos 15 al 31 nos hablan de estas 5 grandes bendiciones sobrenaturales a través de las cuales el Señor consuela a sus discípulos y que el mundo nunca podrá gozar. Un ayudador sobrenatural, versos 15 al 17, una vida sobrenatural, versos 18 y 19, y una unión sobrenatural, versos 20 al 25. Pero pasemos a la cuarta, que es un maestro sobrenatural. Ver verso 26. El Espíritu Santo nos dice así, este verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, subraya en su Biblia, Él os enseñará todas las cosas y subraya en su Biblia, os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, hermanos, en este texto nos muestra el Señor. El Espíritu Santo imparte su poder en el corazón y en la mente, en este caso de sus apóstoles, de sus discípulos. Ahí imparte Él ese poder en el corazón y en la mente de ellos y les ayuda a poder escribir todo el contenido del Nuevo Testamento, lo que son los 4 evangelios, el libro de Hechos,
las epístolas del apóstol Pablo, etcétera, todos los escritos del Evangelio de Mateo hasta el libro de Apocalipsis. Esa fue una de las grandes misiones del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no vendría. Y una de las capacidades que trae el Espíritu Santo, una de estas bendiciones consoladoras que el mundo nunca podrá tener, es el maestro de los maestros en el corazón de los creyentes. Y en el caso de los discípulos, les imparte su poder en la mente, en el corazón, para que puedan recordar todo lo que el Señor dijo. Y todo lo que el Señor les reveló, los misterios que les revele, puedan escribir el Nuevo Testamento. Hermanos, si somos sinceros, y los discípulos habían sido torpes en muchas ocasiones para poder comprender cosas acerca de Jesús y de sus enseñanzas. Pero a partir de que el Consolador viene, gracias a esa obra sobrenatural que el Espíritu Santo imparte en la mente y en el corazón de ellos, entonces ellos llegan a entender con precisión, con infalibilidad al Señor y su obra. Y de esa manera, hermanos, todo lo que el Señor quiso revelar en el Nuevo Testamento es escrito a través de las manos de ellos, utilizando su lenguaje, sus temperamentos y todo lo demás. Y así lo registran en los Evangelios y en todos los escritos del Nuevo Testamento. Podemos ver varios textos al referencia a esto. Abra su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo 3, 16. Mire qué lindo este texto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Maravilloso texto este, del verso, que como una referencia para poder entender el verso 26 del capítulo 14 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice aquí. Cuando dice toda la Escritura, aquí nos está diciendo, hermano, que toda la Escritura en sí es dada por inspiración. Y tanto esto incluye no solamente el Nuevo Testamento, sino el Antiguo. Y aquí identifica, al decir toda la Escritura, identifica no solamente las Escrituras del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, repito. Y al decir que es inspirada por Dios, literalmente está diciendo que ha sido respirada por Dios, ha sido exhalada por Dios, por el aliento de Dios. Dios bendijo en algunas ocasiones a los escritores de la Biblia con las palabras exactas que deberían de decir o no. Por ejemplo, si usted lee Jeremías 1:9, vamos a leerlo. Mire cómo Dios de una manera directa en Jeremías 1:9 da las palabras a Jeremías que debe de escribir. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios hizo eso con varios escritores del Antiguo Testamento. Les puso en su boca directamente lo que tenían que decir o escribir. Ahí ese texto de Jeremías 1:9 es claro. Pero con mayor frecuencia, a todos los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, Él usó la mente de cada uno de ellos, utilizó su vocabulario, sus experiencias para poder producir de esa manera a Dios su palabra infalible e inerrante a través de la vida de ellos. Y es importante, hermanos, advertir que la inspiración de las Escrituras solo se aplica a escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. No existen, queridos hermanos, escritores bíblicos inspirados, solo escrituras inspiradas. Y Dios se identifica tanto con su palabra que cada vez que se hablan las escrituras es como que si Dios nos estuviera hablando. Yo creo que a usted le pasa eso. Por ejemplo, usted está pasando un momento de dificultad y el Espíritu Santo pone la inspiración en su corazón para que vaya a Biblia y la abra.
No es que usted le pone el dedo a la Biblia y encuentra justo lo que quería encontrar. No, es la inspiración del Espíritu Santo. Y en ese momento, ese pasaje de la Escritura a la cual el Espíritu Santo le está guiando, le va a hablar Dios de una manera particular en medio de su necesidad, y usted siente aquella llenura, porque es Dios quien le está hablando, porque son las Escrituras las que están inspiradas. Dios nunca habla de escritores bíblicos inspirados, solo de escrituras inspiradas, porque son los oráculos de Dios. En otras palabras, es la palabra exhalada, respirada por Dios. Y no pueden ser alteradas, nunca podrán ser alteradas. Y nos dice la Escritura que estas Escrituras son útiles para enseñar, lo cual nos habla de doctrina y se refiere a la instrucción divina o el contenido doctrinal del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos. Las Escrituras siempre suministran el cuerpo comprensivo y completo de la verdad de Dios, tanto para la vida y para la piedad. Y son también necesarias para redarguir, es decir, para reprender a las personas por su conducta errónea o por sus creencias equivocadas. Solo las Escrituras pueden enderezar esas conductas en la vida del creyente, porque son las únicas que pueden exponer el pecado con su luz perfecta, para que el hombre pueda ser tratado mediante la confesión y el arrepentimiento. También son útiles para corregir la restauración de algo a su condición íntegra, correcta, una vida para que regrese a su origen puro. Y así aparece en el Nuevo Testamento, y es algo hermoso para ayudar a alguien que se ha tropezado, para ponerse otra vez de pie. Qué hermoso, hermanos, cómo inspiran las Escrituras para corregir la vida. Y ahí no solamente se expone y amonesta la conducta errónea, sino que también nos muestran el camino de regreso a una vida piadosa. Y también para instruir en justicia, hermanos. Las Escrituras suministran adiestramiento, nos adiestran, nos entrenan. Es como un gimnasio espiritual, una actividad relacionada para la instrucción, para una conducta piadosa. No solamente reprende y corrige la conducta equivocada. Ve usted cómo el Espíritu Santo, a través de este magisterio divino, Dios promete esta gran bendición espiritual de tener al Espíritu Santo como maestro. Y eso es posible porque el Señor iba a partir pronto, iba a ser arrestado, iba a ser crucificado y ascendería a los cielos para ir a preparar morada y regresar a arrebatar a su pueblo. Mientras tanto, el Espíritu Santo sería nuestro instructor divino. Otro texto que nos habla de esto también, según Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Vamos a la segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Mire qué hermoso esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro nos dice, hay que entender esto en primer lugar. Aquí nos hace un llamado realmente a reconocer la verdad de Dios como algo prioritario, porque las Escrituras, hermanos, no son de origen humano. Y luego nos dice ese mismo verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, toda la Biblia, aquí está hablando del canon completo, y obviamente que se refiere en primera instancia al Antiguo Testamento, pero por implicación podemos entender también que es una referencia al Nuevo Testamento. Y nos dice que la Escritura no ha sido de interpretación privada. Aquí la palabra interpretación tiene que ver más bien con soltar, es decir, que ninguna porción de las Escrituras, hermanos, es el resultado de la intervención humana, que se haya, por así decirlo, desglosado, desatado o se haya decantado la verdad por origen humano. Aquí el punto que Pedro está tratando de relacionar, hermanos,
es con la manera de interpretar las Escrituras y como con el origen de las Escrituras. ¿Y cuál es su verdadera fuente original? Normalmente, hermanos, los profetas de error, los que predican falsas doctrinas, siempre se han dedicado a través de la historia a desgranar sus propias ideas, pero ninguna parte de la revelación de Dios fue descubierta o expresada a partir de una fuente humana o del entendimiento de un profeta, sin la ayuda e intervención divina. Por eso insisto, hermanos, no hay hombres inspirados, escritores inspirados, lo que hay son escrituras inspiradas por Dios. Y eso es lo que tiene que ver aquí con la interpretación privada, es decir, con el origen de las escrituras. Las escrituras no fueron originadas en la mente, en el corazón, en el entendimiento de hombres, sin la intervención del Espíritu Santo. Dios utilizó a hombres para colocar esas escrituras inspiradas en papel, para que nosotros las leamos y sean de bendición. Aquí, más que de interpretar, está hablando del origen. Las escrituras no son de interpretación privada, es decir, no vienen de una fuente humana, fueron exhaladas, fueron respiradas por Dios. Y luego el verso 21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Así como las escrituras, hermanos, no son de origen humano, tampoco son el resultado de la voluntad humana, es decir, porque alguien quiso escribirlas. Esta frase, hermanos, enfatiza que ninguna parte de las escrituras fue producida porque los hombres hayan querido hacerlo. La Biblia no es el producto del esfuerzo humano, por eso es inerrante, por eso es perfecta y la voluntad última y definitiva de Dios. Los profetas algunas veces escribieron cosas que no entendieron del todo y ellos lo reconocieron. Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro, aquí en la primera carta, en el capítulo 1, versos 10 y 11, mire, lo vamos a leer. Ahí nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11. Pero de todas maneras, hermanos, a pesar de que muchas de las cosas que ellos escribieron no las entendieron del todo, fueron fieles en escribirlas y fueron dóciles para obedecer a Dios lo que Él les revelaba, a medida que el Espíritu Santo, que Dios mismo se los iba indicando. Y nos dice también que las profecías no fueron traídas por voluntad humana, sino que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí nos dice que todo el tiempo, hermanos, ellos fueron llevados y movidos por el Espíritu Santo a escribirlas. El Espíritu Santo es el autor divino, es el productor que dio origen a las Escrituras. Ese es el origen de las Escrituras. En el Antiguo Testamento, los escritores humanos muchas veces se refieren a sus escritos como palabras de Dios. Por lo menos una referencia a esta frase, palabras de Dios, en el Antiguo Testamento hay unas 3.800, nos dicen los teólogos. Y aunque los escritores humanos de la Biblia fueron más activos que pasivos en el proceso de componer las escrituras, Dios, el Espíritu Santo, supervisó con soberanía absoluta todo el proceso y utilizó sus propias personalidades de ellos, de los escritores, sus personalidades individuales, así como la manera de pensar de ellos, el vocabulario que esos escritores poseían, y de ese modo compusieron y registraron sin error, insisto, sin error, las palabras exactas de Dios, lo que Él quería consignar por escrito. Es por eso, hermanos, amados, que escuchan este mensaje, afirmamos que las copias originales de las Escrituras son inspiradas, son respiradas por Dios, son exhaladas por Dios.
Y esas escrituras son inerrantes porque no contienen un solo error. Hay un texto hermoso respecto a esto en San Juan 10, versos 34 y 35. Regresemos allá al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 34 y 35, que está en otro de los grandes, yo soy del Señor ahí, el buen pastor. Versos 34 y 35 del capítulo 10 de este Evangelio de Juan. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si amó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y mire lo que dice aquí, y la escritura, subraya en su Biblia, y la escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, no contiene error alguno. Maravilloso texto este. Ve usted cómo solo ese texto que acabamos de leer nos habla de la inerrancia de las escrituras. No contienen error alguno. Es un texto maravilloso. Y aquí el apóstol Pedro también define el proceso de inspiración, obviamente mediante el cual se creó el texto original inerrante e infalible. Hay un texto hermoso de la infalibilidad y la inerrancia de las escrituras, también en Proverbios 35, si podemos ir un poquito atrás. Proverbios 35. Toda la escritura es de Dios, es limpia y es escudo a los que en él esperan, diáfana, como el que diáfana, completamente diáfana, es la escritura, no contiene error alguno. Igual podemos ver 1 Tesalonicenses 2:13, un poquito atrás, 1 Tesalonicenses 2:13, si vamos a buscarlo, yo les aseguro que muchos de ustedes ya lo tienen, yo la sigo buscando. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Mire qué lindo esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, y por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación eterna, mediante la santificación, subraya en su Biblia, por el Espíritu, y subraya en su Biblia, y la fe en la verdad, infalibilidad y sin error. Tremendo pasaje este de 2 Pedro 1:20 y 21. Muy bien, regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 14, que es el objeto de nuestra meditación. Estamos hablando de la cuarta bendición, un maestro sobrenatural que el Señor promete aquí en este segundo cuerpo de los versos 15 al 31 del capítulo 14 de Juan, como parte de su consuelo, protagonista del gran consuelo de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo una vez que Él ascendiera, y entonces vendría el Espíritu Santo de Dios ahí. Vayamos al capítulo 16, verso 7 de San Juan. Mire lo que dice aquí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Qué maravilloso. Mire, aquí el Señor está reiterando su promesa de enviar el Espíritu Santo para consolar a sus discípulos por su ausencia. Y es algo maravilloso. El Señor hace hincapié en su poder para dar vida por parte del Espíritu Santo de Dios. Mire, no hay conversión sin la intervención del Espíritu Santo de Dios. Es Dios quien pone la fe para creer y para salvación en aquel que atrae así. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo interviene y genera la nueva vida en el que va a creer. Ese es poder para dar vida como parte del ministerio del Espíritu Santo. Y eso es algo maravilloso. Pero también resalta la presencia del Espíritu que va a venir a morar
en la vida de los creyentes. Y eso lo vimos en los versos 16 y 17 del Evangelio de Juan 14. Leamos de nuevo. Yo rogaré al Padre, os daré otro consolador que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el tercer gran aspecto que puede desprenderse de este verso 7, el capítulo 16, es el ministerio de la enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Y hay un texto más para reforzar esto en el capítulo precedente, en el 15. Podemos leer ahí el verso 26. San Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, subraya en su Biblia, testimonio acerca de mí. Aquí el Señor hace ese énfasis fuerte en la ayuda del Espíritu Santo para poder que el creyente pueda testificar de Cristo y pueda proclamar el Evangelio, porque va a dejar y va a inspirar la escritura del Nuevo Testamento y todos los dichos del Señor. Tremenda referencia esta aquí también. Y luego podemos entrar a la quinta bendición que el Señor menciona, de consolación, esa bendición sobrenatural de los versos 15 al 31, la final, que es una paz sobrenatural. Mire lo que nos dice en los versos 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me envió, así hago. Levantaos de aquí. Mire este verso 27, en primer lugar de este trozo final del capítulo 14 de San Juan. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, la palabra paz, hermanos, viene del hebreo shalom, y que esto se convirtió en el saludo para los discípulos después de la resurrección de Jesús. Cuando Jesús se aparece y cumple su promesa de que le verán después de su resurrección, se fue su saludo. Vamos al capítulo 20, versos 19 al 26. San Juan 20, versos 19 al 26. Vamos a ver, San Juan 20, capítulo 20, versos 19 al 26. Cuando llegó la noche, aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, subraya en su Biblia, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, subráyelo. La segunda vez, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en mis manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo la tercera vez, paz a vosotros. Tremendo texto este, hermanos.
Mire qué hermoso esto. Ahí en el verso 19, vamos a leer de nuevo solamente ese único verso al inicio de esta porción. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Ese saludo, hermanos, completaba la declaración que el Señor, la última declaración que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que es el consumado es. Pues esa obra de la cruz, por esa obra de la cruz, por haberse completado, por haber llegado hasta su final, en la expresión tetelestai, consumado es, fue posible la paz entre Dios y su pueblo. Tremendo resultado, hermano. Mire qué tremendo más, qué resultado más tremendo de la crucifixión de Cristo, de su sacrificio expiatorio en la cruz, la paz. Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo ahí en ese capítulo 14, dentro de esas 5 bendiciones sobrenaturales. Paz sobrenatural, hermanos. La paz que usted y yo hoy disfrutamos con Dios fue posible porque si Cristo no se hubiera ido, por eso era conveniente que Él se fuera. Esa paz ahora es parte del fruto que el Espíritu Santo pone en el corazón de los creyentes, la paz que viene por estar reconciliados con Dios. Mire lo que nos dice Romanos 5:1 a ese respecto. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Mire qué tremenda declaración. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a causa de la justificación efectuada en la cruz del Calvario, ese sacrificio que satisfizo las demandas de la ira y de la santidad de Dios. Hoy podemos disfrutar de paz. Por lo tanto, hermano, no se deje anonadar, no se deje llenar de miedo ni de ansiedad en medio de esta crisis. Usted tiene una paz que le nace en lo profundo de su corazón porque el Espíritu Santo de Dios reside en su corazón y ahora usted disfrute esa bendición sobrenatural de la paz que el Señor promete ahí. Es un texto precioso, es un texto maravilloso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Verso 27, capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es una paz, hermanos, es un ámbito particular de paz que aquellos que no son salvos nunca la van a poder entender. Jamás podrán entender esa paz maravillosa que solo el Espíritu Santo de una manera particular da a los creyentes cuando pasan momentos de dificultad como aquellos que los discípulos estaban a punto de encarar, como lo dice el verso 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No había razón para que se turbara su corazón. El Señor estaba ahí haciendo ya su primera acción de consolación. Y también esa paz, hermanos, silencia los miedos, silencia los temores. Mire lo que nos dice Filipenses 4:7. Y con este vamos a ir concluyendo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, hermanos, al creyente, es para el creyente. Se le promete calma, se le promete tranquilidad en su interior, siempre y cuando el creyente tenga una actitud de gratitud basada en una confianza inamovible de que Dios está haciendo, quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Mire, hermano, si usted está infectado de COVID, agarre esta promesa de Dios. Tenga la actitud correcta en su corazón. Si usted está agobiado, está murmurando, está refunfuñando por la vida, por todas estas cosas que pueden estar pasando con su trabajo y otras cosas, agradezca a Dios, hermano, porque tiene ese trabajo, incluso porque tiene esa dificultad de enfermedad.
porque eso está enraizado en esa confianza inamovible de que Dios, cuando usted agradece a Dios, entonces su confianza está depositada en Dios, que Dios está haciendo y quiere hacer lo que es mejor para sus hijos. Recuerde lo que dice Romanos 28, a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Y nos dice este verso también que esa paz sobrepasa todo entendimiento. La paz, hermanos, no tiene origen humano, trasciende los pensamientos volátiles, trasciende el análisis, la sabiduría equivocada de los hombres. Y nos dice que esta paz va a guardar también. Este es un término militar, es como ponerle un centinela a la mente para que guarde, para que no deje pasar nada que perturbe esa paz. El Espíritu Santo hará vigilancia constante para que la paz de Dios guarde la vida de los creyentes de toda ansiedad, de toda duda, de todo temor, de toda congoja, para que guarde su corazón y sus pensamientos. No hace el apóstol Pablo aquí una distancia entre corazones y pensamientos. Lo que aquí nos dice es como una declaración comprensiva que abarca todos los aspectos internos de su vida, hermano, a causa de que usted tiene una unión indisoluble con Cristo, quien va a guardar todo su ser interior en una paz perfecta. Repito, Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor promete aquí en San Juan 14 darnos una paz en una dimensión que el mundo nunca va a poder entender. El verso 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Eso tiene que ver con la administración del Espíritu Santo, a través del cual el Dios Cristo hace presencia en nuestras vidas, porque Él está allá a la diestra del Padre. Tremendo esto. Vea usted qué importante es el enfoque de todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, para poder entender el peso que tiene la promesa del arrebatamiento que el Señor les hace a sus discípulos en los primeros 3 versos del capítulo, que será nuestra enseñanza final de este capítulo, para poder entender el peso, la dimensión, lo que representa para el creyente el día que el Señor venga por su iglesia a arrebatarla y la lleve al cielo de Dios. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio este jueves y vamos a orar para dedicar este tiempo al Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder compartir con nuestros hermanos, Padre, este pasaje precioso y esta doctrina preciosa, el arrebatamiento. Yo te ruego, Padre, que a los corazones turbados, a los corazones que están albergando miedo, que están estresados, Padre, que están ansiosos, Señor, venga, Padre bendito, el depósito de esta quinta promesa, de la paz que le prometiste a tus discípulos allá en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, como parte de tu consolación presente para vivir la vida en esta tierra mientras tú vengas por tu iglesia. Llénalo de paz, Padre, no haya turbación, no haya miedo, no haya angustia, Padre, no haya preocupación. La paz de Dios emerja de ese pozo interno que procede de la presencia de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Te ruego por nuestros hermanos que están infectados por COVID, guarda sus órganos internos, no queden comprometidos, limpia sus pulmones, baje la temperatura. Y a aquellos hermanos que tienen dengue también, sánalos, Padre bendito, déjalos vivos para gloria de tu santo nombre. Y aquellos nuestros hermanos en la fe que en otros lugares del mundo y en nuestro país han sido llevados a tu presencia, trae consuelo profundo a los corazones de sus familiares que los han perdido, Padre. En el sentido de la ausencia, porque es ganancia que estén ya en tu presencia, así lo puedan entender sus deudos, Padre. Bendice cada familia, Señor, en nuestra iglesia, bendice los hogares, las familias de nuestros hermanos que escuchan estos cultos, Padre. Permite que sean guardados y preservados en tu paz y con tu bendición. No le falten los abastos en casa. Te pedimos por los pobres de la tierra, Padre bendito. Bendice la viuda, los huérfanos, aquellos, Padre, que no tienen nada que llevarse a la boca. Bendícelos, Padre. Encuentren el pan de cada día provisto por ti, Padre. Encuentren manos misericordiosas. Presérvalos de todo contagio, Padre.
y líbralos del mal. Bendice nuestra congregación, bendice el proyecto de construcción, Padre, que ahí vamos adelante con él, Padre. Provéenos todos los abastos, todos los materiales y para pagar la mano de obra también. Mueve corazones, Padre bendito, para que pueda no detenerse el proyecto, sino que llegue hasta el final y tengamos un lugar sencillo, bonito, Padre, funcional, para reunirnos ya cuando todo esto haya pasado. Bendice cada familia. Quita toda angustia, una vez más te lo pido, todo pesar, Padre, y permite que todo tu pueblo esté confiado en ti, Padre, aún aquellos que tienen familiares enfermos de COVID o ellos mismos, Padre, tengan paz y tengan paciencia y se aferren a las promesas de Dios que no cambian. Así, Señor, oramos, dedicando este tiempo precioso, Padre, que hemos tenido, para que esta palabra haya traído esperanza profunda, Señor, en los corazones de nuestros hermanos. Y puedan vivir en esa dimensión de esas 5 bendiciones que tú prometiste a tus discípulos cuando estabas a punto de partir. Gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu santa palabra este día, Padre, y llévanos a descanso y a bendición este día, y si mañana nos das la vida, permite que sigamos confiando en ti y haciendo oración continua por nuestros hermanos como peso y carga en nuestros corazones, y no dejemos de orar por ellos, Padre. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Desde aquí, amado hermano, le animo a hacer un efecto multiplicador de estos cultos. Recomiéndelos a otros hermanos. Estos son temas pertinentes, actuales, vale la pena, recomiéndelos. Y aquellos hermanos que los ven con desdén o con algún grado de desprecio, exhórtelos y dígale, hermano, ¿cómo es que usted se quiere reunir presencialmente y no sigue los cultos virtuales? Anime esos corazones. Que el Señor les bendiga, les amamos, nuestro aprecio con ustedes, un fuerte abrazo. Y les dejo con nuestro amado hermano que va a darle despedida final a este culto. El Señor les bendiga. Demos gracias al Señor porque el día de hoy hemos recibido este mensaje precioso de la voz de nuestro pastor Julio Durón, quien es un instrumento en las manos del Señor para transmitirnos el mensaje precioso de la palabra de Dios y la interpretación clara del mismo. Gloria a Dios por el pastor Julio. Les invito a que estén pendientes de todas las transmisiones de nuestros cultos. Nuestra iglesia es una iglesia que está permanentemente grabando y editando cultos. Los días jueves el culto Doctrina para la Vida, el viernes el culto de oración, los días domingos, ahora con 2 jornadas, los cultos dominicales, uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. También tenemos cultos especiales de jóvenes, cultos de caballeros, y muy pronto estaremos también con nuestros eventos, el evento de damas, el evento de caballeros y el evento de familias. Así que le invito a estar pendiente y no solo a que usted se esté edificando solo, sino que también comparta estos cultos para que otras personas reciban también la bendición de escuchar la palabra de Dios. Utilice sus redes sociales como un instrumento de evangelización para que otras personas tengan a su alcance este precioso mensaje del Evangelio. Comparta esta transmisión del día de hoy y todas las transmisiones que tenemos también en nuestro sitio web. Dios les bendiga.